Bueno, egun guztioi, como nos han dado más o menos 12 minutos para cada exposición, uno no puede detenerse ni en la introducción, ¿no? Tuve un profesor de filosofía del derecho que machaconamente repetía que en derecho había que ser claro y conciso, ¿no? Y subrayaba lo de conciso, breve. Así que hoy voy a tener buena oportunidad para demostrar que algo aprendí en la carrera, ¿no? Sin más dilación, ¿no? ¿Por qué he elegido Venezuela? Hablaros de Venezuela cuando es un país que tiene tan mala prensa democrática, ¿no? Por lo menos si nos atenemos a lo que la prensa mainstream dice sobre Venezuela, pues estaríamos ante un país con una calidad democrática bajísima que nada tiene que aportar al mundo, ni mucho menos a los países del norte, ¿no? Yo, sin embargo, creo que eso no es así. Y he venido a hablaros del proyecto de democracia comunal, Work in Progress, que está construyéndose en Venezuela desde la creencia o el convencimiento de que es una de las mayores tentativas que hay hoy a nivel mundial de superar la democracia parlamentaria liberal, de superar un sistema político que es absolutamente funcional al capitalismo, pero que es justamente todo lo contrario para desarrollar proyectos políticos alternativos al capitalismo, ¿no? Si uno mira un poco la historia de Venezuela a lo largo de los últimos 24 o 25 años, bueno, desde la llegada del chavismo al poder, ve que ha habido una auténtica obsesión por refundar la democracia y por avanzar hacia otro tipo de democracia, ¿no? Y eso fundamentalmente es en Venezuela, porque el chavismo desde su llegada al poder fue muy consciente de que una de las cuestiones principales que llevó a la quiebra y a la crisis absoluta al anterior sistema político fue la exclusión total de la participación política ciudadana en el día a día de la política del país, en el que dos partidos que eran hegemónicos pues gobernaban al margen de las grandes mayorías. Y sobre todo, y también porque el chavismo es consciente de que su proyecto de socialismo bolivariano no pasa por el mero estatismo, ¿vale? Además estamos hablando de un Estado en el que la eficiencia en la administración pública pues deja bastante que desear, y es consciente el chavismo de la necesidad de activar a las masas, a las grandes masas sociales, para ir avanzando hacia otro tipo de proyecto político. Esto se ve muy bien, yo que soy profesor de Derecho Constitucional, ¿no?, en los cambios legislativos que se han ido y constitucionales que se dieron con la llegada del chavismo al poder, fundamentalmente con la Constitución del 99, que establece el anhelo de alcanzar una sociedad participativa y protagónica frente al modelo anterior de democracia representativa que consagraba la Constitución del 61 y que excluía cualquier tipo de participación ciudadana directa en la política del país, ¿no? Toda la participación política estaba mediatizada por los partidos políticos que secuestraron el sistema político, había una exclusión grandísima, y eso fue lo que llevó a decir, bueno, hay que repensar la democracia. Por eso se diseña una Constitución que recoge muchos mecanismos de democracia representativa, no se elimina la representación en el sistema político, pero recoge un abanico amplísimo de instituciones de democracia participativa. No me puedo detener hoy a explicároslas, sí que, como voy a hablar de las comunas, de los consejos comunales, quiero citaros el artículo que da pie a todo eso, ¿no?, a construir lo que se ha venido a llamar la democracia comunal, que es el artículo 184, que dirige un mandato expreso a las autoridades públicas para crear mecanismos abiertos y flexibles para que estados y municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstas gestionen previa demostración de su capacidad. Es decir, la Constitución establece un campo base en virtud del cual es posible que desde el poder público se transfieran competencias y poderes al poder comunitario, ¿no?, a las comunidades organizadas en distintos barrios y municipios. Es ello lo que ha dado pie a lo que se ha conocido como las leyes del poder popular, ¿no?, la Ley Orgánica de Comunas, de Consejos Comunales, la Ley Orgánica de Participación Popular. Bueno, es una batería legislativa muy grande, pero fundamentalmente para que entendáis de qué estamos hablando,
cuando hablamos de un nuevo tipo de democracia, ¿no? La democracia comunal vendría a ser la profundización en clave socialista de la democracia participativa y protagónica que consagra la Constitución venezolana, ¿vale? Es uno de los caminos que podía adoptar. Si gobernasen otros, pues seguramente iría por otros derroteros, ¿no? Pero eso es lo que persigue el chavismo desde la creencia que el Estado comunal es la forma de organización política y social fundada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia establecido en la Constitución, en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, con un modelo económico de propiedad social y de desarrollo endógeno sustentable, siempre con el horizonte en la sociedad socialista y cuya célula fundamental de organización es la comuna, ¿no? Esa es la definición que viene en la ley y luego se articulan los espacios comunales, por lo menos de momento, en 3 instancias o peldaños distintos que van agregándose de abajo a arriba, ¿no? En la base están los consejos comunales, que son los espacios donde ciudadanía y movimientos sociales se articulan para permitir al pueblo organizado ejercer el autogobierno comunitario, ¿vale? El objetivo sería superar el burocratismo y todos los problemas que provienen de la administración pública, superar esa visión del Estado milagroso que viene y soluciona todos los problemas que tiene la sociedad. No, los problemas de la sociedad los tiene que solucionar la propia sociedad. Y si para eso el Estado tiene que poner recursos, los pondrá, ¿vale? Pero nadie mejor que el pueblo para solucionar los problemas del propio pueblo. Ese es el paradigma, ¿no? Para que os hagáis una idea, en cada consejo comunal, en las zonas urbanas se vienen reuniendo unas 150, 400 familias y en las zonas rurales son menores, aunque el índice de población activa en consejos comunales es mayor en zonas rurales, ¿vale? Vienen reuniéndose en las zonas rurales unas 20 familias, por lo menos según Darío Azzolini, que es una de las personas que más ha estudiado todo esto del poder comunal. El segundo peldaño de agregación son las comunas, ya son espacios más grandes, pueden acometer proyectos más grandes, y el tercer peldaño serían las ciudades comunales. Las cifras macro, por lo menos los datos oficiales, hablan de más de 13 millones de personas que están involucradas en todos estos espacios de participación democrática, ¿vale? Más de 13 millones de personas, lo cual es más o menos un tercio de la población del país, organizados en 309 ciudades comunales, 3.600 comunas y unos 50.000 consejos comunales, que tienen capacidad para ejercer el autogobierno comunitario desde la autogestión o la cogestión con el Estado de distintas políticas públicas. Se planifican las políticas públicas, Contraloría Social, se ordena el territorio, incluso se establece la justicia de paz comunal, ¿no? Y uno de los elementos muy importantes es el tema de la economía comunal, ¿no? Se les dan herramientas para que desde las propias comunidades se pongan en marcha distintos proyectos económicos. Hay en un estudio muy bueno, además de un investigador de Parte Artus, de Luis Miuarte, explicando a nivel micro el funcionamiento de una comuna, de la comuna del Panal 2021, que está en el barrio 23 de enero de Caracas y que sería como un ejemplo de buena práctica o muy buena práctica, ¿vale? Yo sí que quiero subrayar que el desarrollo del poder comunal en Venezuela no es homogéneo en todo el territorio, ¿no? Se desarrolla de forma asimétrica y sí que un ejemplo de buena práctica es esta del Panal, que agrupa unas 13.000 personas, 3.600 familias. Esto lo explico para que entendáis, ¿no? Lo que es esto del poder comunal. Se organizan, se hace una asamblea comunal periódica en la que vienen a participar unas 1.000 personas. Luis me estuvo allí, ¿no? Y vio cómo se discutían los problemas de la comunidad y cómo con los recursos con los que cuenta la propia comuna se trataba de dar solución inmediata a los problemas más perentorios que tienen las comunidades. No se nos escape la difícil situación económica y social que ha vivido Venezuela todos estos últimos años, las sanciones económicas, las medidas coercitivas unilaterales, la guerra económica, unida, no se me escapa, a errores propios del propio chavismo, a graves problemas de eficiencia, incluso de corrupción, etcétera, ¿no? Pero es verdad que ha habido un impulso político desde el Gobierno nacional para empoderar a las comunidades y para que éstas se autogobiernen, ¿no? Y, por ejemplo, en esta comuna no es que políticamente se junten periódicamente 1.000 personas con todo lo que eso supone para la politización de la sociedad, sino que además se les da respuesta a los problemas inmediatos. Esta comuna, por ejemplo, ha puesto en marcha
panadería, fábrica de ladrillos, de empaquetadora de azúcar, taller textil, taller mecánico, distintos restaurantes, ¿no?, que permiten, por una parte, responder a las necesidades más inmediatas de la sociedad con lógicas alternativas a las del mercado y, por otra, con otro tipo de negocios, generar algún tipo de excedente y de recursos propios que se reinvierte luego en la propia comunidad. Y es la comunidad quien discute y decide, ¿no?, sobre todo eso. Esto lo subrayo porque aquí se están viendo muchos ejemplos de democracia participativa y a mí me parece que esto es llevarlo a otro estadio. Por lo menos la ambición es esa y no cabe duda de que hay pues, errores, contradicciones, frenazos, ¿vale? Eso de ninguna manera lo vamos a negar. ¿Qué reflexiones políticas deja esto, ¿no?, lo que se está haciendo en Venezuela? Por una parte, yo creo que hay un esfuerzo muy grande por repensar la democracia y por problematizar la democracia realmente existente desde la constatación de que es un sistema político insuficiente para desarrollar proyectos políticos alternativos al capitalismo. Y esto se está haciendo en Venezuela work in progress, ¿vale? No hay una teorización completa que sea capaz de vislumbrar cuál es el escenario final, sino que es también prueba y error y desarrollo dialéctico de un nuevo esquema político. Una segunda idea sería el tema de las utopías reales, de las que habla Eric Olin Wright, ¿vale? En el sentido de que, a pesar de que en las comunas y consejos comunales se discute sobre el día a día de las comunidades, la ambición va mucho más lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque el horizonte político es alternativo. No se trata de dar una solución inmediata a los problemas diarios, que también, sino ir avanzando en el terreno de lo político, de lo económico, de lo social y de lo cultural hacia otro tipo de sociedad. En ese sentido es utópico, pero es una utopía real, no perfecta, son utopías imperfectas, contradictorias, ¿no? Y esto no lo digo para mal, lo digo por ponerlo en valor, porque desde luego el proyecto de democracia comunal es un proyecto humano, no exento de errores. Luego está el papel, el rol del Estado, ¿vale? El proyecto de socialismo bolivariano, sin lugar a dudas, se distingue de los proyectos de socialismo real en distintas cosas. Una es que se intenta superar el burocratismo estatal, que sigue siendo realmente existente, eso es incuestionable en Venezuela, lo ve cualquiera que eche una mirada a la administración pública en Venezuela, pero sí que es verdad que no se imponen las decisiones por decreto, sino que nacen por iniciativa popular, de ahí que el desarrollo sea desigual en distintas partes del territorio venezolano y no se desarrolla en un contexto de partido político único, ¿no? El chavismo, a pesar de que está desarrollando todo esto, no renuncia a la pugna electoral en el ámbito municipal, en el ámbito estatal y en el ámbito nacional, que precisamente permite relegitimar su proyecto político y su proyecto histórico para el país, ¿no? Y una cuestión última sobre el papel del Estado. Sí que es verdad que hay autores que establecen que se da una suerte de esquizofrenia en el sentido de que el Estado es a la vez motor y freno, ¿vale? Es motor porque las comunas, consejos comunales, hoy no serían una realidad si no fuesen con los recursos económicos, recursos humanos y recursos de toda índole que pone el Estado, pero luego no es menos cierto que el propio Estado, cuando la creatividad de las masas es muy viva y de alguna manera supera ciertas lógicas, pues frena, intenta disciplinar, intenta obstaculizar, ¿no? Y se mueve en esa lógica. Ello nos lleva a una última cuestión que es la de la autonomía, ¿no? Si realmente es un poder ciudadano autónomo, un contrapoder, ¿no? Y ahí hay, desde luego en la doctrina hay distintas visiones antagónicas, ¿no? Para algunos el hecho de que reciban dinero, financiación y recursos del Estado no pone en solfa su autonomía y otros dicen que no, que o las comunas y consejos comunales son capaces de generar recursos propios o si no es imposible y es irreal. A mí más me gusta el enfoque de Luismi Huarte, miembro de Parte Artus, que establece que esa relación Estado-comunas no se puede medir en términos binarios, sino en clave dialéctica, ¿vale? Sobre todo y fundamentalmente porque en estos momentos en el que el mercado neoliberal y capitalista golpea tan fuerte a las comunidades en Venezuela, o sea, no está ni a debate la ayuda y la asociación con el Estado, ¿no? Es absolutamente una necesidad absolutamente vital. Como me estoy excediendo el tiempo, quería, como soy constitucionalista, hablar sobre la crítica
jurídica, ¿no?, que se le ha hecho a todo esto. Si tiene luego alguien a bien preguntarme sobre esto, gustosamente contestaré. Así que, por acabar con las conclusiones, bueno, el proceso de construcción de una democracia comunal no está exento de errores, de dificultades, es un proceso absolutamente contradictorio, pero sí, yo sí que veo una suerte de aprendizaje en la lección de Mariátegui, el padre del socialismo indoamericano, que decía, ¿no?, que el socialismo en América Latina no será calcopia, sino creación heroica. Y yo creo que hay un esfuerzo de creación grande en Venezuela. Se está tratando, es CICEC quien nos dice, ¿no?, que no es posible superar el capitalismo sin problematizar su forma política, la democracia parlamentaria liberal, y yo creo que Venezuela es un ensayo de todo eso, un ensayo muy imperfecto, pero es un ensayo de todo eso, y creo que se está matizando los enfoques clásicos de avanzar hacia el socialismo. Por una parte, hay quien dice que es una vía ecléctica entre el leninismo clásico, que tiene al Estado como agente central del cambio, y el enfoque movimentista que de alguna manera reniega del papel del Estado en las grandes transformaciones, ¿no? En Venezuela la transformación es desde arriba y desde abajo, desde las comunidades construyendo de arriba abajo y desde arriba pues dando impulso político a todo eso. Muchísimas gracias.